Well, welcome to everyone. We're so glad that you could join us this afternoon. My name's Melanie Lowing, and I'm an assistant dean in the College of Arts and Sciences, and I have the absolute privilege to also be taking care of the Institute for the Humanities while the director is out on sabbatical. So this is really a first kind of event in a number of different ways. It is the first joint effort by the IDEA Committee and the Institute for the Humanities. We're really proud of this collaboration. And I think that it may also be the first multilingual lecture that the College of Arts and Sciences has ever offered. So we are delighted to have both the support of our Department of Communication of Classical and Modern Languages and Literatures and also our guest speaker today. I'm going to turn things over to Dr. Nicole Rader, who is here as the director of the IDEA Committee, and then we'll get started with today's lecture. Welcome. Hello, I'm tall, sorry. Okay, hi, I'm Nicole Rader. I am the chair of the IDEA Committee for the College of Arts and Sciences. That stands for Inclusion, Diversity, Equity, and Access. We are really excited to be able to to have a speaker here today on behalf of both the IDEA Committee and the Institute for the Humanities. And at this point, I'm going to turn it over to Karina Zelaya, who is going to introduce our speaker. Thank you guys for coming. Thank you. Gracias a ambas doctoras, a la IDEA Committee del Colegio de Arts and Sciences nuevamente y el Instituto de las Humanidades. Yo soy Karina del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas acá en Mississippi State. Bienvenidos y bienvenidas. Haré la presentación de nuestro invitado especial de forma bilingüe, en español primero y luego en inglés. ¿Sí? Nuestro invitado especial esta tarde es el historiador Carlos Cañas Dinarte. Él es licenciado en Letras y Comunicaciones por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o mejor conocida como UCA, del Salvador. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo local y estudios de doctorado en Historia de América e Historia de la Ciencia y Tecnología. Actualmente y a partir del 2010 radica en Barcelona, España. Él es escritor, editor, columnista de periódicos y medios digitales y creador de contenidos culturales para redes sociales. Como autor y coautor ha publicado más de 25 libros en más de 8 países, y esto es sin incluir los muchos que tiene sin publicar, que tiene inéditos hasta ahora. En su papel de investigador independiente de la historia salvadoreña, sus temas de interés abarcan la historia literaria, cartografía histórica, biografías, historia educativa y política de las mujeres, historia de la banca y de los seguros, desarrollo científico durante el periodo liberal, desarrollo de los medios de comunicación y las tecnologías digitales como los videojuegos y otras apps. Actualmente también es miembro de número y correspondiente de las academias de historia y geografía en los países de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia y España. Our distinguished speaker this afternoon is historian Carlos Cañas Dinarte. He holds a licenciatura, which is more or less equivalent to our BA in North American academia. It's actually a 5-year degree in Central American countries. He's taken coursework at the MA level for the study of local development. He's also completed doctoral coursework in the degrees of American history and history of science and technology. He's a writer, editor, newspaper columnist, and for digital media journals. He's also created cultural content for various entities on and offline. Between 1994 and the current year, he has published over 25 books in more than 8 countries. And this is excluding the many more that he has unedited. He's one of the most well-respected archivists of the region, the Central American region. Some of his publications have been sponsored by the DPI, which is the official Salvadoran government press.
and holds multiple collaborations with scholars, historians, and natural sciences around the world. In his role as an independent researcher of Salvadorian, and I would add by extension Central American history, Cañas Dinarte's work includes literary history studies, historic cartography, biographies, the political and educational history of women, scientific development during the liberal period in Central America. This is roughly the late 19th century to early 20th century. The development of media communication and digital technologies like video games, apps, among others. Since 1985, he's been awarded multiple national and regional awards in the genre of historical essay writing, poetry, and short story. Currently, he continues his membership and participation in the National Academy of History and of Geography for the countries of El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, and Spain. It is truly a great privilege to welcome with us this afternoon el historiador y maestro Carlos Cañas Dinarte. Sí, join me in welcome. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la recepción, por la presentación también. Y bueno, en los próximos minutos yo espero contribuir a este mes de la herencia hispana desde mi conocimiento acerca de un tema que en lo particular me ha llamado muchísimo la atención. Thank you for the invitation to be here in the framework of Hispanic Heritage Month celebrations, and I hope to share, compartir y compartir este tema que me interesa mucho acerca de Luis de Moscoso y Alvarado. yes, and to share this topic that I'm very interested in, Luis Moscoso de Alvarado. Ponemos la primera imagen. First slide. ¿Ya estamos? La segunda, entonces. Exacto, ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Pinkerton, en 1815, hizo este mapa. Pinkerton. ¿Perdón? Pinkerton hizo este mapa. Sí, this was made in 1815, right? La parte amarilla corresponde al dominio español de esas tierras americanas y la parte rosa es la que corresponde a Francia y la parte verde es la que corresponde a los ingleses. Entonces, en 1815, esa era la visión que existía cartográfica de lo que en la actualidad es el territorio de los Estados Unidos. In the map, you're looking at the pink section representing the French power, the yellow Spanish power, and the green to the English. So the cartographic vision that the United States held in 1815 was as such. Es decir, la parte amarilla corresponde al virreinato de la Nueva España. So that is to say that the yellow part is to the Kingdom of New Spain. Y como se puede ver en esa parte amarilla, hace 480 años, en 1542, ya se había comenzado a hablar la lengua castellana. And as you can see, before 1542, Spanish or Castilian rather was already spoken. Y eso va a permanecer así hasta las guerras de 1848 en adelante, cuando finalmente se va a reestructurar todo ese territorio y va a pasar a control del gobierno de los Estados Unidos. And that will remain the case until the wars of 1848, when the U.S. and the wars of the time will grant that land to the U.S. Es decir, So that is cuando hablamos de una herencia hispana, so when we speak no, Hispanic heritage,
nos referimos básicamente a eso que inicia en el siglo XVI con la exploración, conquista y colonización de esos territorios. So when we speak of Hispanic heritage in the region, we really are pointing to what happened, the historical events in the 16th century and on. Mhm. Siguiente lámina, por favor. Next slide. Mhm. En ese mismo siglo XVI In that, vamos a ver, Mhm. vamos a ver los pleitos entre diferentes capitanes de los ejércitos españoles que llegan a América. Mhm. In that same period of the 16th century, we are going to see the fights among the Spanish captains that are arriving. Mhm. Especialmente en Centroamérica, es el pleito más evidente es entre Pedro de Alvarado y Pedrarias Dávila, que gobiernan Guatemala y Panamá. Mhm. Particularly in the Central American region, between Pedro de Alvarado and Pedrarias de Ávila that dominate. Y esto es muy importante porque Pedrarias Dávila era el que se adueña prácticamente del descubrimiento del Océano Pacífico y decapita a Vasco Núñez de Balboa. Okay. This is very important because Pedrarias de Ávila is the one who claims power or control over the Pacific, and that que descabeza, dijo, ¿verdad? That decapitates Decapita, sí. uh, Ujú. mhm, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa. Y Pedro de Alvarado, por otro lado, And Pedro de Alvarado ordena la construcción de una flota orders the dos, construction of a float para de las islas, lo que sería en la actualidad las Islas Filipinas, mhm, to pass through Philippines too. Mhm. pero en el intento sus barcos se terminan siendo usados por Juan Rodríguez Cabrillo, But in that attempt, the ships of the float were used by Luis. Juan Rodríguez Cabrillo, Okay. Juan Rodríguez Cabrillo Sí, para, I'll just skip para the translation if that is easy. Okay. Mhm. la exploración de lo que en la actualidad conocemos como California y Oregón. So those were effectively what we know as the explorations in California and the state of Oregon. Siguiente lámina, por favor. At the next slide. A partir de los pleitos entre los capitanes Pedro de Alvarado y Pedrarias Dávila, se forma el Reino de Guatemala. So, resulting from the disputes between Pedro de Alvarado and Pedrarias de Ávila, the resulting land is the Kingdom of Guatemala. So, it's what you're looking at on the slide. Mhm. Exactamente. El mapa nos permite ver la jurisdicción o la comprensión territorial del Reino de Guatemala. So, the map shows the jurisdiction, the complete jurisdiction of the Kingdom of Guatemala at that time. Uh-huh. Este Reino de Guatemala es importante porque fue un laboratorio de los españoles, tácticas militares que ya habían ensayado de alguna forma en la capital de México, en Tenochtitlan. This is important, this map, because you may say that the territory, the Kingdom of Guatemala, served as a military lab to put into practice much of what the Spaniards had learned in Tenochtitlan, Mexico area. Mhm. Ese laboratorio va a permitir que diversos capitanes viajen después a Perú, Chile y finalmente se atrevan a aplicar esos conocimientos adquiridos
y llevarlos al sur de los Estados Unidos. So this will allow the Spanish captains in the area to then lead expeditions or go to Peru, Chile, and then eventually apply all that knowledge to their expeditions to the southern United States. Mm-hmm. Pasemos a la siguiente lámina, por The favor. next slide. Toda esa era de los descubrimientos y ese proceso de conquista y colonización van a producir la construcción de un enorme imperio para España, coordinado por Carlos V y su hijo Felipe II. So the whole era of conquest will allow then the powers, the royal powers of Carlos V and his son, Philip II. ¿Puede repetir la Y, parte, perdón? sí, y ellos, básicamente durante el gobierno de Felipe II, durante el reinado de Felipe II, Ujú. Perdón, puede repetir, Carlos, es que... sí, que durante el reinado de Felipe II se va a producir un imperio gelatinoso porque no está ni líquido ni está consolidado, sino que está básicamente en movimiento constante. So during the ruling of Philip II, the empire that would form, it would be a Spanish empire, but it's what Dinarte calls the gel empire, because it's not yet a consolidated empire, but it is emerging and it's malleable. So gelatinoso. Gelatinoso. Muchos territorios son visitados, son explorados, Many pero no are visited, hay población. explored, so it's an exploration phase. No hay población que se vaya a vivir a estos territorios, sino que simplemente son investigados, documentados, cartografiados. So there isn't a population that is settling in these territories. It is simply expeditions or travel to explore, document, demarcate. So no settlement yet. Y había amplias zonas en el sur y en el norte de América que básicamente eran fronteras, pero no había población española en ellas. So there were areas that were borders, that they had borders, and again, they were demarcated, but there weren't any Spaniards yet inhabiting them. Es ahí entonces cuando España se da cuenta que necesita actores privados, población privada que pueda cubrir esos territorios. So at that point, the Spanish crown realizes that they actually need private enterprises to be in the area. Y hace gestiones entonces público-privadas para poder desarrollar las siguientes expediciones ya a mediados del siglo XVI. And then it makes decisions or certain measures that combine public and private to get to the region. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En ese marco de asociaciones público-privadas aparecen estos dos personajes. Al lado derecho de la pantalla, Luis de Moscoso y Alvarado, y al lado izquierdo, su jefe y amigo, Hernando de Soto. So within this framework, you have these two characters to the right, Luis de Moscoso, and then to the left, Hernando de Soto. Los dos habían estado con Pedro de Alvarado, que era tío de Luis de Moscoso y Alvarado. Ambos, Hernando de Soto y Luis de Moscoso y Alvarado, habían estado ya en Centroamérica
y habían sido soldados dentro de esas primeras expediciones y conocían perfectamente la forma de actuar de los capitanes mayores al servicio del rey. Mhm. So both of these figures, one, Luis de Moscoso y Alvarado was the nephew of Pedro de Alvarado. Hernando de Soto and Luis Moscoso both had ample experience in the region, the Central American region, so both knew very well. Okay. Para el caso de El Salvador, Luis de Moscoso y Alvarado es fundamental porque él da una ciudad que todavía existe, que es San Miguel, en el oriente del Salvador. In El Salvador specifically, Luis de Moscoso, it's particularly important because he founded the city of San Miguel, which is one of the bigger cities in the country, in the eastern part of El Salvador. Mhm. Y es importante porque al fundar San Miguel de la Frontera, como se le llamaba en esa época, And it's important because when he founded the city of San Miguel of the border, mhm. Esa frontera era la que delimitaba las posesiones de Pedro de Alvarado con respecto a Pedraria Dávila. So that border itself of the city was the marking of what Pedro de Alvarado hold ownership of, and then Pedrarias de Ávila. Mhm. Siguiente lámina, por favor. Next slide. Como podemos ver, la posición geográfica de Centroamérica con respecto al Caribe y sobre todo a la península de la Florida es estratégica. So as you can see in the map shown right now in the slide, you can see the positioning or situating of Central America in relation to the Caribbean and to Florida, south of US. It's key. Mhm. Vamos a tener, a partir de esa posición geográfica, vamos a tener también que Centroamérica se va a convertir en un punto importante de comunicación entre los dos océanos. So because of its situating, Central America will become a strategic point or very important in connecting both oceans. Mhm. Antiguas expediciones van a fracasar en lugares como Yucatán o la Florida y sus soldados, si sobrevivieron, se unieron después con otras expediciones. So earlier expeditions to the north will fail, and then the soldiers participating in these expeditions will later join other captains in later exploratory journeys. Mhm. Y ese papel es muy importante de esos soldados rescatados porque muchos de ellos hablaban los idiomas indígenas. And the role that these rescued soldiers played in future expeditions was important because many of them actually spoke the native indigenous languages of the region. Mhm. Para el caso de Hernando de Soto y Luis de Moscoso, va a resultar importantísimo uno de esos soldados llamado Juan Díaz. So for Hernando de Soto and Luis de Moscoso, Juan Diaz will become that very key soldier. Mhm. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Slide. Hace 25 años, Hudson, el investigador, buscó reconstruir la ruta seguida por la expedición de Hernando de Soto y de Luis de Moscoso en el sur de los Estados Unidos. So about 25 years ago, the historian, ¿puede repetir el nombre, por favor, del historiador? Hudson. Colson. Did a study, an investigation to try to reconstruct the route of
of that expedition in the southern U.S. En mayo de 1539, unos 700 hombres, entre soldados y civiles, desembarcaron en el sur de Tampa, en la Florida. So in May of 1539, roughly about 700 men landed on the port of Florida. Y comenzaron a recorrer prácticamente a pie y a caballo diversas zonas de la Florida, Georgia, las Carolinas, esencialmente otros estados del sur, ¿verdad? Donde aplicaron varios de los conocimientos que habían adquirido en ese paso por Centroamérica. So at that point, these 700 men went inland exploring territories of Florida, North and South Carolina, and surrounding areas in the South, effectively putting into practice the knowledge acquired in the Central American region. Es decir, en toda esta zona de Arkansas, Georgia y prácticamente la mitad del sur de los Estados Unidos, estos capitanes y estos soldados se encuentran con dos situaciones muy puntuales. So in the whole region, practically half of the U.S., Georgia, Arkansas, and the other states mentioned, the Spanish captains encountered two very specific situations. Van en búsqueda, por un lado, van en búsqueda de una ciudad que se parezca al Cusco de los peruanos o a la Tenochtitlan de los aztecas. So two objectives, situations, objectives. They are in a search for settlements or structures similar to the ones found in Peru, the Cusco, or Tenochtitlan in Mexico. Porque van en búsqueda del oro, van en búsqueda de la riqueza inmediata, lo que no tengan que extraer de la tierra, sino que lo puedan obtener a través de los tesoros de esos pueblos y van buscando esa fuente de riqueza inmediata. And this is due to the fact that they're looking for immediate compensation, immediate reward. They're looking for gold. They're looking for the rich resources of the area without having to excavate or essentially do much, which is what they found in cities like Cusco. Immediate reward, essentially. El problema es que se encuentran que en lugar de esos tesoros fabulosos, lo que se encuentran son nubes de mosquitos y por tanto también enfermedades derivadas de las picaduras de estos animales. Now the problem is that in fact, they didn't find the gold and what they were looking for, but rather mosquitoes and all kinds of diseases due to the terrain. La segunda situación con la que se enfrentan es estratégica y militar. So the second situation or objective is a strategic, strategic location, and again, military. En el sentido de que tienen que identificar a las tribus o a los grupos étnicos más fuertes y que tienen sometidos a los más pequeños y aliarse con esos pequeños para poder derrotar al enemigo mayor. Ya lo habían hecho en Tenochtitlan. So in this sense, similarly to what they had done in Tenochtitlan, they were in search for the predominant native or tribes, ethnic groups, to join forces and continue their conquering of the area. As the dominant tribes would have the smaller ethnic groups under their power. This is exactly what they had done again in Tenochtitlan, so it was the strategy they were following in the south. Eso tenía ventajas porque les permitía hacer alianzas y por otro lado les permitía también conocer los territorios, conocer los alimentos y
poder seguir avanzando en su camino. So this showed advantageous because by joining forces, they would not only be helped to conquer, but also know or learn the area better, know about the food and resources. Hace 25 años, Hudson, con su investigación pionera sobre la presencia hispana en el sur de Estados Unidos, permitió identificar tentativamente muchos de los lugares que mencionan Hernando de Soto y Luis de Moscoso en sus apuntes de esta expedición. So this pioneer study of the historian previously mentioned in the area about 25 years ago, it effectively reconstructed and allowed us to know some of the areas that Hernando de Soto actually mentioned in his writings, the places where they had traveled in this particular expedition, travel in the south. Hace unas pocas semanas, algunos de los noticieros de Estados Unidos revelaban que se habían encontrado algunas piezas muy antiguas de soldados españoles en ciertas zonas del sur de los Estados Unidos. A lo mejor tiene que ver con esta expedición, a lo mejor son restos de esta expedición de Hernando de Soto, porque empezó en mayo de 1539 y prácticamente finaliza alrededor del segundo semestre de 1542. Es decir, en 3 años, esos 700 hombres recorrieron todo ese territorio que vemos marcado con las líneas rojas, azules y verdes también. So a few weeks ago, some U.S. news some U.S. news programming revealed the findings of some Spanish artifacts in the South, and this may be some of these artifacts may be pointing to that actual expedition of Hernando de Soto, because as it's mentioned before, the 700 men that landed in May of 1539 were in the area approximately 3 years up until the second semester of 1542. And so it is documented again where their whereabouts. So those artifacts may be pointing to this period. En este sentido es muy interesante darnos cuenta que esta expedición, que fue muy larga, muy extensa, reporta también cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, Luis de Moscoso se convierte en el primer europeo en petróleo tejano. And it's quite telling. It's also very interesting and important to know of this route, of this expedition. For example, Luis de Moscoso at the time is the one that found petroleum in Texas. Es decir, la expedición no solamente tenía que ver con un área militar, sino que también en algún momento dejan entrever que tienen algún interés en aspectos de la naturaleza y de otros registros que prácticamente formarían parte de la cartografía, la historia natural y algunos registros de flora y fauna de los territorios por los que pasaban. So this is worth noting because the expedition was surveying not only for strategic military purposes, but also as a way of surveying the natural resources of the area, identifying the land and everything in it beyond just the military aims. So natural history, for example, of the South. Obviamente no, la expedición no fue pacífica, ¿verdad? Aunque negociaron y aunque llevaron a cabo diversos tratados y diversas exploraciones, casi no hubo batallas, pero cuando las hubo sí fueron sangrientas
y murieron muchísimas personas, sobre todo de los pueblos indígenas. So obviously, the expedition was not a peaceful endeavor, and there were encounters, there were fights and deaths and casualties, mostly for Native Americans. There were some negotiations, but it was by no means a peaceful encounter. La expedición finaliza cuando Hernando de Soto fallece debido a fiebres por picaduras de mosquitos en una de las zonas del río Mississippi. Es sepultado de noche porque se consideraba que era inmortal entre los indígenas y no podían ver un cadáver de Hernando de Soto. Y ahí finaliza la expedición porque los soldados toman la decisión de que Luis de Moscoso los conduzca hacia otra zona de dominio español. So the expedition comes to an end when Hernando de Soto dies due to fever caused by a mosquito bite in the region, and his body is buried at the side of the Mississippi River. The indigenous believed that he was immortal, and so they couldn't have the cadaver floating around. Y la segunda parte, después de que lo enterraron al Mississippi, se me escapó porque suena tan interesante. Sorry, I got lost in like the burial there. I didn't know that part. Los soldados sobrevivientes toman la decisión de pedirle al segundo al mando, que es Luis de Moscoso y Alvarado, que los lleve a un lugar seguro bajo dominio de los españoles. So the soldiers ask the second in command at that point, Luis de Moscoso y Alvarado, to take them to a safe place to protect them. Entonces se convierten en los primeros europeos en surcar el río Mississippi hacia el Golfo de México y luego conectar las pequeñas lanchas que llevan con el río Pánuco en México y bajar hasta la capital mexicana, hasta Tenochtitlan, donde finalmente se integran con el resto de los soldados españoles que están en esa zona. So this is how essentially they end up settling the Spanish soldiers along the Mississippi down to the Gulf and then to a port in Mexico and eventually to Tenochtitlan. Estamos hablando de la expedición Sierra al cabo de 4 años de haber iniciado. Es decir, en 4 años los españoles atraviesan prácticamente la mitad del sur de los Estados Unidos. So effectively, the expedition lasted about 4 years. So in about 4 years, these soldiers had explored half of the southern region of the U.S. Y eso lastimosamente no se le da continuidad, sino hasta muchas décadas después, con otras expediciones que van en búsqueda de la Fuente de la Juventud o van en búsqueda de zonas navegables o exploran el resto del Golfo de México o tratan de establecer comunidades judaicas en el norte de la Nueva España y así producen la fundación de algunas ciudades en esa zona intermedia entre lo que sería en la actualidad la frontera de México con los Estados Unidos. Okay. And sadly, this is more or less, it's not given attention for some time, for some years, until later there are some expeditions in search for the Fountain of Youth and the like, and then there is settling of Judeo populations in the north. Y en ese sentido, esa parte es interesante, pero ha permanecido silenciada en la historia de los Estados Unidos. Es decir, cuando hablamos de la herencia hispana, no solamente son las comunidades que llegaron
a mediados del siglo XIX, sino tenemos una herencia hispana que data prácticamente desde los orígenes mismos del siglo XVI hispano. Es decir, el sur de los Estados Unidos ha estado en contacto casi por 500 años con el mundo hispánico que España y Portugal construyeron después del Tratado de Tordesillas. Okay, a ver si puedo resumir. So, because this has predominantly been occluded, we do not speak of Hispanic heritage in the region, and the assumption that Hispanic groups have come into the area as of the later half of the 19th century on is an erroneous belief because, as we can see, we date or predate presence of Spanish and Hispanic heritage in the area dating back to the 16th century. So this contact, this cultural contact, points us to over 500 years of this heritage in our region. El año pasado se comenzó a difundir un libro acerca de las raíces hispanas de Oregon. Last year, there was a distribution of a book that was focused on the cultural heritage, Hispanic heritage in Oregon. Y un par de años antes también había comenzado un proceso de revisión de el origen de el capitán Rodríguez Cabrillo, que es considerado el descubridor hispánico de California. And then 2 years prior to that, there was also a revision of the Captain Rodriguez de Cabrillo, who is considered the one that got to California or the discoverer of California. Entonces, hay un proceso académico actual de revisar las fuentes y revisar la forma en la que se ha contado esa historia hispana de los Estados Unidos. So we can say there is a process currently of revisiting or revising the way that Hispanic heritage, tradition, or history has been told in this side of the world. Yo creo que en ese sentido, la invitación que quiero dejar con esta charla breve y que agradezco enormemente a la universidad haberla patrocinado, es justamente hagamos una revisión de esa presencia hispana, hispánica durante el siglo XVI en el sur de los Estados Unidos. So again, thank you for the invitation today, but my presentation today aims to invite you to let's do a revision of this heritage in the South, particularly. Yo creo que no podemos continuar con versiones segmentadas de la historia de un país tan grande y sobre todo no podemos continuar con los silencios de una herencia que está permanentemente surgiendo y que amerita ser revisada. So I don't think it's possible to continue with a fragmented history of such a big country. And it's also not possible. It's not, this is my word, prudent. He's questioning the silences of history, including their cartographic silences. Especially when every day, more and more, we are seeing the growth of Hispanic populations in the country, in the region, and it's constantly changing. And Y la invitación para todas las personas investigadoras e interesadas por el tema de la herencia hispana es vengan a Barcelona y vengan a revisar el archivo de la Corona de Aragón porque contiene
prácticamente los papeles y los documentos que tienen que ver con el siglo XVI de presencia española en territorios americanos. No es Sevilla donde están los documentos, están aquí en Barcelona. Gracias. And in this sense, in this way, the invitation for scholars, researchers interested in tracing this Hispanic heritage, the invitation is to come to the archives of the Aragon Crown in Barcelona. Most people believe that the records for the Indias are in Sevilla, and they are, but particularly of Hispanic heritage in the US, those are found in the archives in Barcelona, not in the southern part of Spain, Sevilla. Y creo que nos queda una última lámina, si no estoy equivocado. Y hay the next slide. It's just- Bueno, toda investigación requiere fondos, así es que ahí está la manera de poder contribuir con este investigador y de darme la oportunidad de poder seguir con mis trabajos de futuro. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las doctoras, muchísimas gracias a Karina por su intervención y su traducción, y yo fascinado de estar con ustedes y compartir estos minutos que ojalá dejen semilla en la comunidad de la Universidad Estatal de Mississippi. It is my pleasure, he says, to be here in Mississippi. Thank you for the invitation. Thank you to the doctors. Thank you for everyone who's attended. It's been a joy to share more about his research. And then the slide that you see is also, I remind you, he's an independent historian now. And so if anybody wishes to contribute to support his research, there's the information. You can write to him. Pasamos a preguntas si alguien tiene alguna pregunta. If anybody has a question or comment. Thank you. Muchísimas gracias, Carlos. Dr. Lowe. Would you like to come here maybe? Just thinking, or? Yes. Ajá. Sí, le he pedido que venga aquí para que pueda escucharla y verla mejor a la doctora Lowen. Muy bien. Thank you for this really fascinating talk. I know it's late in Barcelona, so we don't want to keep you too much longer for questions and answers. Sure. I was wondering if you could tell us about any resistance that you encounter to revisiting this history and doing research that might upend widely accepted historical narratives. Thanks. Muchísimas gracias. Y dice que entendemos que ya es tardísimo en Barcelona, así que no lo vamos a tener aquí mucho tiempo, pero No pasa nada, no pasa nada. le gustaría saber si se ha encontrado con alguna dificultad al realizar este tipo de investigación, este proyecto específico, si hay alguna resistencia a seguir como desempolvando estos archivos. Pues prácticamente la mayor resistencia es el hecho de tener que tener una vida cotidiana, ¿verdad? O sea, y no tener los recursos suficientes para poder destinarle más tiempo a la investigación. Pero esencialmente desde el punto de vista burocrático, no, ninguno. Es cuestión de llevar una carta al archivo de la Corona de Aragón y poder seguir investigando. So essentially, in terms of like bureaucracy and administrative concerns, no, he simply needs to present a letter to the archives explaining the research. His resistance or challenge, rather, is the day-to-day life and not having the support to carry on the funds, this research. Yo creo mucho en la diplomacia y creo que es cuestión también de si la universidad, por ejemplo, quiere abrir espacio, es cuestión de hacer un contacto con el Ministerio de Cultura de España y a través de ellos lograr que se abran los archivos españoles para continuar con este tipo de investigaciones.
He says, I also believe in diplomacy, in agreements that could be made. So if an academic institution, maybe of the U.S. approaches the cultural component of the Spanish government for them to open the archives for access, then this would be another way also to continue this project. Muchísimas gracias. ¿Alguien alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta nada más, Carlos. Adelante. No lo descubrí. En español, es que tengo estudiantes de español. I have some of the students in my Spanish classes, so my question may be, I'm not going to say basic, it's just important, language. Mi pregunta es de el lenguaje. Documentos en español que se haya encontrado del área. ¿Recuerda alguno? Do you remember some documents or anything in Spanish of this time? Hay algunos documentos que tienen que ver con Luis de Moscoso y que hacen alusión a lo que se conoce como la probanza de méritos. Y es donde se mencionan es como un currículum militar, ¿verdad? Para que él pueda cobrar recompensas o pueda ascender militarmente en la escala. Y ahí es donde se mencionan algunas partes del sur de los Estados Unidos, pero se mencionan con los topónimos de los pueblos indígenas. Qué interesante. So there is a sort of military CV describing or stating the profiling of Luis Moscoso y Alvarado, and the names are stated, but they're stated using the sound and topography of native communities in the region. So interestingly enough, not Spanish, but native. Marta. Y eso es sumamente interesante porque nos permite no solo acceder al castellano del siglo XVI, sino también a cómo ellos recogieron esos primeros topónimos, esos primeros nombres indígenas y los incorporaron a sus informes. So this is very telling and interesting because it's not only recording what they're seeing and what they're encountering in Spanish, which would have been the Spanish Castilian, but in actual like native phonology. Ujú. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta o comentario? ¿Dónde podemos conseguir algunos de estos libros que mencionó en Estados Unidos? Where can we find some of these books mentioned or cited in the U.S.? Yo con todo gusto le hago llegar a través de Karina, les hago llegar un listado de material que se puede obtener en Estados Unidos y a lo mejor no todo está disponible para compra, pero sí en bibliotecas y este servicio maravilloso que tienen ustedes de préstamos interbibliotecarios a lo mejor puede ser una buena solución para eso. I'll be very glad to send me an email with the sources, and then many of this you may not be able to buy, but you can access, and thanks to the wonderful system that you have in the US of borrowing from libraries, you can access them that way. Pues muchísimas gracias, de verdad, Carlos, ha sido un placer escucharlo. Thank you so much. It's been a pleasure to listen to some of your academic endeavors. Espero volverlo a ver muy pronto en Barcelona, sí. I really hope I can visit soon. On a personal note, I will say that if you ever visit Barcelona, anywhere that Carlos is at, he has always been very supportive of students and research. He's never one of those scholars on the ivory tower. He's very accessible, and I met him when I had just graduated from my BA. So he has been an incredible resource. Digo que muchísimas gracias y que si están en I Barcelona. understand that. ¿Ah? I understand
that. Ah, bueno, sí, gracias. Usted, muchísimas gracias. Es el archivo viviente más extenso que conozco. Es the living archive that I know. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes un fuerte abrazo.